¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este programa Soldados de Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad les agradecemos infinitamente contar aquí con su presencia. Les recuerdo que estamos en redes sociales. Pueden seguir este programa a través de la señal de Facebook Live de la página Valora Radio. También lo pueden seguir a través de la página de Soldados de Dios _Valora Radio. Y recuerden que estamos a través de la señal de internet en www.valoraradio.org. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sean bienvenidos. Hoy tenemos un tema difícil y por eso quise que me acompañara alguien que ya conocen ustedes y que incluso han hecho muy buenos comentarios de la doctora Francis Villalobos, que nos acompaña el día de hoy. Ella es psicóloga, pero también es, vamos a ponerlo así, es educadora católica en muchos sentidos, tiene escuela para padres, tiene muy bonita formación en nuestra fe y ayuda a muchas personas. Francis, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme, Jaime. El tema de hoy es un tema que surge, y lo voy a decir, de hace como un mes más o menos hicimos un programa. Así es. Y una persona me habló del sufrimiento que sentía por haber perdido un hijo. Traté más o menos de darle una respuesta en ese momento, pero quise preparar un programa especialmente para ella, para tratar de responder un poquito, esa respuesta del por qué sufrimos, por qué el dolor, por qué esta tristeza y la angustia que a veces nos embarga, y que no sabemos darle un sentido. Entonces sabemos que desde la percepción cristiana, pues el dolor tiene un significado muy especial y eso es lo que vamos a tratar de abordar en este programa. Por eso quise traer a Francis, porque ella es una psicóloga muy especializada en este tipo de temas, ha tratado a muchas personas en momentos de crisis, momentos de dolor, de angustia, y ella puede ayudarnos un poquito mejor a comprender un poquito más desde el lado humano el sentido del dolor y cómo el valor puede realmente ser algo bueno dentro de la tragedia humana, ¿sí? Y pues las dejo con ella porque realmente ella es la que va a estar respondiendo una gran cantidad de preguntas que son muy importantes. Y la primera que creo que es la más parteaguas de este asunto es distinguir entre dolor y sufrimiento. Francis, gracias por estar con nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento? Gracias a ti por invitarme, Jaime. Para empezar, dolor y sufrimiento son inseparables del ser humano. El dolor podríamos decir que lo podemos tener por momentos como temporal, por breves tiempos, pero el sufrimiento es un proceso. Los dos son de alguna manera inseparables. Yo diría que parte de nuestra propia naturaleza es que llevamos en nuestra propia sangre, en nuestro propio proceso de ser humanos, esta condición de dolor y sufrimiento. Pongámoslo así, por ejemplo, lo que tiene que ver con el desarrollo que tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Si pensamos, por ejemplo, en el proceso del parto que está teniendo nuestra madre, pues no solamente es ella. Nosotros como bebés estamos empujando por salir y para ambos, tanto para la madre como para el bebé, implica una buena dosis de dolor y de sufrimiento dar la posibilidad de que el bebé nazca. Vamos avanzando y cuando el niño entra a preescolar, de alguna manera tiene la primera experiencia de separación de sus padres que va a marcar las futuras separaciones, pero el niño vive angustias, está en un momento dado con un pesar de que aquello donde él había estado cobijado en su familia, es la primera vez que él va a tener nuevas experiencias con nuevas personas y en otro lugar que no es el lugar seguro de la familia. Si pensamos como, por ejemplo, este niño que está en preescolar avanza de alguna manera a la etapa de la primaria, él va a enfrentarse con otras situaciones. Ya quizás no va a llegar con su mochilita, con su sándwich, con lo que la mamá le puso, porque ahora va a enfrentarse él a nuevos retos, con nuevos amiguitos, con una nueva maestra, con nuevas materias, con un contexto con mayores exigencias. Eso mismo le va a generar a este niño escolar ciertas situaciones que le pueden provocar en un momento dado angustias, ansiedad, inclusive pánico o fobias, pero que implica que nosotros como seres humanos en cada etapa de transición que vamos pasando en la vida lleva una buena dosis de ese sufrimiento que implica cada cambio. Si lo pensamos, por ejemplo, en la adolescencia, ¿sí? Ahorita lo que estoy haciendo es como dando como toda la línea continua desde que nacemos hasta la vejez, lo que va a implicar de ese sufrimiento y ese dolor,
Pensemos, por ejemplo, en los adolescentes. Se enfrenta él con los cambios puberales, se enfrenta él con la alineación de su identidad, está en un momento dado con el emerger de su sexualidad, está cambiando en sus relaciones con los padres, está buscando definirse, buscar independencia, y esto no puede ser libre de sin angustias y sin sufrimiento. Inclusive los mismos cambios físicos, que si te salió algo de acné en la cara, que si los brazos están más largos, que si estás pasado de peso, que si estás más delgadito de lo habitual, todo ese desarrollo implica un sufrimiento, aún el físico. Cuanto más el mental, que implica reflexionar sobre cómo está este adolescente en la vida. Si pensamos, pues vienen sus propios retos de entrar a la universidad, ahí el estudio, de tener un lugar, y hay dilemas ahí que tienen que ver si la novia, si no el novio, que tiene que ver inclusive con la misma definición otra vez de la sexualidad y de la identidad del muchacho, si va a trabajar, si no va a trabajar, el desprendimiento que va a tener con los padres, también va a llevar una buena dosis de dolor y de sufrimiento. Aquí lo que cambia es la actitud que la persona en sus diversas fases del desarrollo va a ir teniendo ante estos cambios que son inevitables y que lo va a hacer que se enfrente al mundo. Este mismo joven termina la facultad, pero empieza su dilema. ¿Tendré éxito? ¿No tendré éxito? ¿Mira a dar trabajo? ¿Podré llegar a tener, por ejemplo, la trayectoria que tuvieron mis padres? ¿Podré equipararme? ¿Podré darme el permiso de superarlos? ¿Verdad? ¿Podré darme el permiso de tener una mejor pareja que la que tuvieron mis padres o tan buena como la que tuvieron mis padres? Todo eso genera muchas angustias, puede generar tristezas, puede generar desesperación. Algunos en este intento desertan, y es cuando vemos a jóvenes que están literalmente como ninis, que al no poder enfrentar este sufrimiento y la angustia de lo que viene, de la incertidumbre de qué va a ser de mí profesionalmente, qué va a ser de mí en cuanto a pareja, si voy a tener éxito, si alguien me va a elegir y yo lo voy a elegir, muchos desertan. Pueden quedarse solteros o pueden de alguna manera inclusive no ejercer la profesión, estar en todo menos en su profesión, del miedo que genera las demandas de esta etapa que tiene que ver después de salir de la facultad. Si hablamos de alguna manera, todos los que ya trabajamos, los que ya salimos en esa misma línea continua, pues llega el momento, ¿verdad?, en que habiendo logrado todo esto, viene la prejubilación o viene la jubilación, y junto con ello viene también pérdida de masa muscular, vienen olvidos, viene que no somos tan rápidos como siempre, y viene de alguna manera esto de los duelos por lo que ya no está. Cuando precisamente puedes estarte sintiendo más completo, puedes estarte sintiendo más seguro, puedes sentir que has logrado lo que conseguías. Estoy hablando de personas que de alguna manera pudieron lograr esos embates, esos logros. Resulta que ahora tienes que asimilar que el cuerpo ya no es el mismo, ¿sí?, que estamos más lentos. Entonces eso también genera otro tipo de sufrimiento, ¿verdad? Inclusive la separación de los hijos cuando se casan genera una dosis de sufrimiento. Es un aspecto normal del desarrollo. Sin embargo, el hecho de que los padres queden solo o uno solo quede solo, esto tiene que vivirse con una situación también de tristeza y de pérdida. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Que toda nuestra vida está impregnada con esa dosis de angustia, de sufrimiento y de crisis que uno tiene que verla. Uno no puede dejar pasar de largo lo que se nos avecina, inclusive con el nacimiento de los nietos, los retos que viene con el hecho de tener ahí la cereza del pastel más deliciosa, que son los nietos, ¿verdad? Entonces es algo inherente al ser humano. Es algo inherente, es algo inevitable, dolor y sufrimiento son inseparables, tenemos que esperarlo. Inclusive yo creo que una buena educación para los hijos es saber que las cosas implican una dosis de angustia y de sufrimiento. Esto no nos vamos a poder brincar. Así es, porque también tenemos que entender que, como tú bien lo has dicho, todas las etapas de nuestra vida tienen un sufrimiento. Todas y cada una de las etapas de nuestra vida enfrentarán dolores tanto físicos como psicológicos como espirituales. Es decir, todo nuestro ser está inmerso dentro de un estado en el que puede provocar dolor, sufrimiento, angustia, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Pueden ser situaciones internas, pueden ser situaciones externas, exactamente, y también puede haber, como no estamos aislados, hay una interacción de todo. Estamos en contacto con el mundo, con nuestra familia, con nuestra pareja, a nivel social. Inclusive la interacción con los demás está también, esperamos que esté con cierta dosis de sufrimiento y de dolor, porque no siempre logramos que las personas nos vean como nosotros quisiéramos, ni que nos perciban como nosotros somos. Así es. El hecho también de que haya personas que te ignoren, que no te tomen en cuenta, que no sean sensibles a lo que tú necesitas, que no estén al pendiente de lo que tú ocupas, eso genera también sufrimiento. Aquí ahorita yo toqué el tema de los cambios del sufrimiento junto con el duelo. El duelo que implica por las pérdidas, ¿no? Que puede haber puede haber muchos tipos de sufrimiento. Ahorita me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con la línea del desarrollo y la relación con los demás. Estamos con los demás, o sea, vivimos para los demás, vivimos con los demás. Si nuestra vida cobra sentido en torno a los demás, entonces, pues también los otros están implicados en este sufrimiento que yo experimento y mi actitud que tomo ante esto. Aprovecho rápido para mandar saludos porque hay muchas personas viéndonos y empiezan a escribirnos. Voy a empezar por Estela Villalobos Queno. Dice, ¿el sufrimiento son las angustias que vamos viviendo en la vida? Una pregunta. ¿El sufrimiento son las angustias que vamos viviendo? Es parte, ¿verdad? Es parte, porque en esas angustias a veces pueden traducirse inclusive en fobias o en pánico, cuando éstas han rebasado lo que tiene que ver, pero son como parte de ese sufrimiento. Perfecto. Sí, bueno, espero, Estela, haberte respondido tu pregunta. También nos escribe el diácono Gustavo Magaña. Gustavo, te mandamos un gran saludo. Gracias por estar aquí con nosotros, haciéndose presente en este programa. Muchas gracias. También nos escribe Laura Arteaga, nos manda muchas bendiciones. Gracias. Nos escribe Angie de Los Ángeles. Angie, un saludote. Gracias por tu mensaje, por estar aquí con nosotros. Nuevamente Estela Villalobos nos dice que muy importante el tema, que muchas gracias por tocarlo. Salvador Alonso, Salvador, ya sabes que estamos en oración, siempre me acuerdo de tus peticiones, y alguien que quiero saludar de manera muy especial es nuestro amigo Miles Cristi, Manuel Cuevas, porque incluso él antes de hacer este programa me mandó un artículo muy interesante sobre el dolor. Incluso lo estuvimos leyendo rápido ahí antes de entrar al programa. Manuel, excelente tu artículo, voy a tratar de promocionarlo, o si tienes tu manera, promocionarlo ahí mismo, aquí en los mismos comentarios, ponlo, porque realmente está muy interesante. Es una visión muy teológica del dolor. Habla cómo desde el Antiguo Testamento, desde la creación del hombre, desde Job, desde el sufrimiento de Cristo, hace todo un enlace de toda esta historia de la salvación, la acomoda dentro del esquema del dolor. Muy interesante lo que hizo Manuel Cuevas, tu artículo. Por favor, Manuel, ponlo aquí en los comentarios para que todos podamos leerlo, ¿sí? Gracias y un saludo, hermano. Gracias por todo, por estarte reportando aquí con nosotros, ¿sí? Siguiéndole, la pregunta principal, ¿tiene sentido el sufrimiento? Lo tiene en muchísimos sentidos. Yo voy a abordarlo desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Si lo hablamos de alguna manera, desde el punto de vista psicológico, pues vamos a ver cómo cada etapa del desarrollo tiene sus propias tareas y sus propias demandas. En ese sentido, salir bien sorteado de cada etapa del desarrollo va a conllevar ese sentido. Por ejemplo, si estamos hablando de un niño de preescolar que pasa a primaria, ¿cuál es el sentido de las angustias y de la preocupación y la separación que él está viviendo? Poderse apuntalar en el mundo, poder ser independiente, poder vivir sin sus padres. Si hablamos del adolescente en su etapa concreta, con el sufrimiento que le implica lo corporal, la definición de su heterosexualidad, si estamos hablando sus crisis de identidad, de la separación de sus padres, él va a salir, el sentido de ese sufrimiento tiene que ver como la fuerza, el ímpetu que él tiene para poder resolver las tareas de cada etapa del desarrollo que él está teniendo ahí. Entonces estás diciendo que el sentido forja un poco el carácter, forja los claro, establece un reto. El problema viene cuando tú no le das ese sentido, ese sufrimiento, y que puede haber, por ejemplo, puede haber un trastorno de personalidad, puede haber un quiebre en la persona ante la exigencia de la demanda del mundo externo, y al no poder encontrar qué es esta angustia que me pasa, qué es esta depresión que me pasa, puede venir una ruptura en el ser. Por ejemplo, todas las personas, nuestros indigentes que andan en la calle,
¿Qué podemos pensar de ellos? Que ellos no pudieron resolver esas tareas vitales del desarrollo y que por algún sentido ellos, de alguna manera hubo una renuncia, hubo de alguna manera una tristeza tan grande que no pudieron enfrentar como el reto y la demanda que se les exigía y hubo una desconexión. ¿Cuánto más en el terreno espiritual? Tiene, por lo menos yo lo veo en el terreno espiritual en 3 sentidos. Lo que tuviera que ver de alguna manera en este valor del sufrimiento para gloria de Dios, lo que tuviera que venir de alguna parte para nuestro propio bien y lo que tuviera que venir para beneficio de otros. A ver, otra vez. Dijiste 3 muy importantes. 3. El primero. El que tiene que ver para la gloria de Dios. Mi sufrimiento. Mi sufrimiento para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. El segundo. El que tiene que ver para nuestro bien. El sufrimiento hacia mí mismo como una ayuda. Así es. Okay. ¿Y el tercero? El que tiene que ver para beneficio de los demás. Mi sufrimiento cómo le sirve a los demás. Así es. Excelente. 3. Excelente. Yo creo que en esto que sea para la gloria de Dios, pues tenemos muchos casos. Está la doctora Polo, Gloria Polo, y bueno, ahorita se me viene a la mente lo que ponía el padre Bentancur de un hombre cuando él estuvo en el hospital. Era un hombre ya grande y lo iban a operar de un tumor en las vías urinarias. Él no podría hacer pipí normalmente. Entonces se le acercó al padre y le dijo que la cirugía estaba en breve, pero bueno, oró por él, conversaron, y lo que el padre reporta es que después este hombre ya grande se le acerca y le dice, le volvieron a hacer estudios, no había absolutamente nada, y lo que el padre reporta es que este hombre se dedicó posteriormente a evangelizar, a dar testimonio de lo que él ha vivido. Por ejemplo, ese es un caso, ¿verdad?, donde el sufrimiento se corta, se aminora para gloria de Dios. Cuando estamos hablando de que el sufrimiento es para nuestro bien, bueno, yo siempre he pensado es eso, y esta es una postura muy personal mía. Yo creo que Dios a veces toma atajos cortos y largos para hacernos caer en la cuenta de lo que Él necesita de nosotros. A veces tenemos situaciones en la vida de muchísimo sufrimiento que uno no logra entender. Y las cosas se demoran. Y uno pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué tanto tiempo? Y uno puede decir, es que yo te amaba, es que yo estaba contigo, ¿verdad? ¿Por qué tanto este sufrimiento prolongado? Sí. El atajo largo es cuando Dios permite todo ese sufrimiento, porque Él está esperando una conversión y una transformación de nosotros. A veces las personas no podemos leer en los acontecimientos lo que Dios nos quiere decir, y la demora viene más larga todavía. A veces hay atajos cortos, donde en un momento estás en el umbral de la muerte, y hay muchos testimonios de esto, de gente que ha estado en el otro umbral y que regresa, y regresan convertidos y regresan transformados. También lo que yo veo como terapeuta es que ese sufrimiento a nivel emocional puede tener un sentido en cuanto a las correcciones. Sufrimos y además la gente nos percibe mal, o no le gustamos, o no le caemos bien, nos meten zancadillas. Eso siempre lo va a ver. ¿Por qué? Porque es humanidad. Pero también en ese sufrimiento puede venir la gran tarea de lo que tiene que ver con tu personalidad y con tu carácter, lo que tú has de transformar. No para necesariamente para bien de los demás, sino porque en eso hay una lección, algo que te está diciendo, algo donde Dios habla, para que tú puedas eso acomodarlo. Aquí hablo de rasgos y hablo de comportamientos. Cuando hablo para beneficio de los otros, también pues esto, yo creo que yo soy un testimonio de eso. Bueno, yo he estado 2 veces a punto de morir. La primera vez, a mis 17 años, no me pregunté. Yo no me hice la pregunta, ¿para qué me quieres? ¿En dónde me quieres? ¿Hacia dónde voy? Tenía 17 años. El segundo evento pasa no hace mucho. El apéndice se reventó 3 días antes, como desde un miércoles o martes en la noche. Yo acudí al hospital hasta el viernes. Cuando llegué, pues todavía no le entendía al doctor. Él dijo, su situación es muy delicada, ocupo que alguien firme por usted. Y pues en lo que llegaron mis hijos, porque yo llegué en la ambulancia sola al hospital, no había quien me acompañara. Afortunadamente, esta doctora infectóloga detectó que era...
me operó un médico militar, pero cuando despierto, eso ocurrió un viernes, el sábado, el domingo en la mañana, él llegó, hizo así las manos, esto no es obra mía, dice, yo por ética hice lo que tenía que hacer con usted. Pregúntese, y levantó la mano al cielo, ¿para qué la quiere aquí? Todavía pasaron años, Pasaron años, ahorita estoy aquí, y cuando hablo de ese sentido del sufrimiento que implicó en ese momento todo lo que se vino con esto, yo me explico, pues que tenía que inclusive quedarme aquí para dar testimonio de las cosas que él obra, porque eso no fue obra del médico. El médico lo dijo, yo hice lo que tenía que hacer, pero esto no es obra mía. Usted me dijo tenía que morirse. ¿Por qué no se murió? Pregúnteselo. Ahí yo encontré una parte de ese sentido, ¿verdad? Sí. Fíjate, nos hace una amiga nuestra, nos hace una pregunta muy interesante, María Bedrano. María, te mandamos un saludo, gracias por estar aquí en el programa, y nos dice, ¿cómo sabes cuándo es necesario llevar terapia por sufrimiento? Cuando de alguna manera más áreas de tu persona están siendo, por ejemplo, las personas a veces, esto les afecta en el trabajo, a veces les afecta en su vida matrimonial, puede afectar tu maternidad o tu paternidad con tus hijos. Es decir, a veces el sufrimiento no se mantiene en un solo aspecto de tu vida, sino que va invadiendo más áreas de tu persona, hasta tal grado que la persona ya no sabe qué hacer ante eso. Cuando dejas de ser funcional en muchos aspectos, ¿no? Cuando el sufrimiento empieza a obstruir tu vida. Te invade, te cubre, y entonces todo, el dinero, todo lo que tiene que ver con los finales, las relaciones con tu familia, las relaciones con tus compañeros de trabajo, porque nosotros los terapeutas vemos la funcionalidad en torno a cómo te relacionas con los demás. Uh-huh. Así es. Entonces, ahí es donde ves, exactamente. También nos escribe Laura Arteaga nuevamente y nos dice, bonito programa. Yo les comento que hay días en que me siento alegre y muy contenta, pero hay días que amanezco sintiendo mucha tristeza, pero me pongo en oración y Dios siempre es mi fortaleza. Así es. Ahorita vamos a tocar el tema de Dios y el sufrimiento, que es un tema muy complejo. Básicamente lo vamos a tocar de una manera rápida, sencilla, pero sí es un tema muy, muy interesante que tenemos que abordar, y es lo que tratamos de darle aquí, desde aquí, un aspecto muy humano del dolor, para que la persona busque en un momento dado hacer trascender ese dolor, ¿no? Sí, por ejemplo, en esto que comenta Laura, ella tiene el recurso de la oración. Va a haber personas que no tengan ese recurso, que humanamente todavía ellas no han, podríamos decir, escalado a una espiritualidad donde digan, yo sé que en el Evangelio Dios me va a decir algo, o yo sé que en la contemplación ante el Santísimo Dios me va a decir algo. Hay personas que todavía no se encuentran en ese nivel. ¿Qué podría yo decirles a esas personas ante el sufrimiento? No lo dejen pasar, atiéndanlo. Cuando hay sufrimiento mental, va involucrado todo, el comportamiento, el alma y la mente, porque somos seres completos, no estamos divorciados. La mente no está divorciada del espíritu, ni el comportamiento está divorciado del espíritu. Somos un todo. A veces hay personas que se hacen las oxisas, tienen sufrimiento y lo dejan pasar, hasta que llega el momento que caen en una depresión donde no se pueden levantar, pero porque fue ya un cúmulo de situaciones donde no reflexionaron cómo están en la vida. Hay personas que no tienen rumbo, no se preguntan a dónde voy, qué quiero hacer, dónde daré más fruto, dónde haré más feliz a los demás, qué quiero de los demás para yo estar mejor. No se hacen estas preguntas. Entonces la depresión va cubriendo a la persona, hasta que llegue el momento en que la tristeza es la emoción que predomina. Eso no es de Dios. No, por supuesto que no. Fíjese que me mandan 2 preguntas más. Primero que nada, si me estás escuchando, Manuel Miles Criste, Manuel Cuevas, hermano, por favor, comparte el artículo. Mire, hay muchas personas pidiendo que compartas tu artículo aquí, por favor. Ahorita no lo voy a poner, no se preocupen. Si no, yo se los pongo al ratito, no se preocupen por eso, ahorita les pongo el artículo. Y me pregunta Diácono Gustavo Magaña, nos escribe desde Estados Unidos, él nos dice, conozco algunas personas sin hogar que viven en la mendicidad y en la calle por decisión propia, que incluso tienen riqueza económica, pero que ellos deciden, por alguna manera, vivir de esta manera, ¿no? Y dice, con una profunda fe y entrega, como tipo de anacoretas, ¿no? Pero es que eso hace una diferencia. Podemos hablar, hay una riqueza que es la material, que es la que se está refiriendo él, pero hay otra riqueza que es la espiritual. Inclusive yo, como terapeuta, no necesariamente te podría decir
que si tú tienes dinero, tienes una casa lujosa, te desenvuelves en los mejores lugares, tienes muchísimas propiedades. Yo soy de las que pienso que eso no da la riqueza espiritual. No. La riqueza espiritual viene de un ser coherente, que busca ser feliz y que busca ser feliz a los demás, que toma en cuenta al otro, que ayuda al otro y que trabaja para el otro. Y yo sí creo lo que él dice, porque la felicidad no depende de lo que tienes. Eso es otro asunto. Sí te da tranquilidad. Los bienes son los bienes, sí, pero no lo es todo. No lo es todo, creo que no. Por eso hay gente millonariacia que se suicida. Por eso puede haber gente que teniendo tanto, un hijo se quiere suicidar. Eso es el pan de cada día. Sí. Y no, entonces ahí la reflexión viene. ¿Qué está viendo en esa familia que invade a un hijo adolescente o de cualquier edad una tristeza profunda de decir yo ya no quiero estar aquí? Porque ese es un trabajo personal que se realiza. Sí, ese trabajo no lo puede hacer la familia, lo hace cada persona en su individualidad. Así es. Y nos escribe Lorena Cuevas, nos dice: hola, me sentí muy triste cuando me di cuenta que mi pareja se fue a vivir con otra mujer después de estar juntos por más de 27 años. Me puse muy enferma, no sé si de tristeza. Es que cuando tu marido se va con otra mujer, ahí lo que queda de alguna manera es reflexionar sobre los espacios que él deja vacíos en tu corazón. A veces creemos que vamos a morir, que la vida va a ser intolerable sin esa persona. Pero si tú te pones a reflexionar, luego te descubres de pie, te descubres fuerte y te descubres con un potencial que ni tú misma sabías que tenías. ¿Por qué? Porque cuando se está en pareja, los logros son a dúo. El acompañamiento es a dúo. Podríamos decir en el sentido positivo que ese acompañamiento nubla, pero en el sentido positivo de que el otro está porque están acompañados. Sola empieza otra tarea, la tarea de ponerte de pie, la tarea de encontrarle sentido a tu vida. Y es ahí el peligro, pues porque la pareja, un objetivo es que puedas vivir con él, ponle tú el porcentaje que le tengas que vivir, pero otro sentido es lo que tú haces por tus hijos, por tu familia de origen y por las personas que están a tu alrededor. Y otro sentido es el que tiene que ver con tu relación espiritual, con Dios y con los seres que te rodean. Entonces, sí lo creo, pero vienen cosas muy positivas. Sí, obviamente tener que saber afrontar retos, son retos dolorosos, tristes. O sea, que realmente estas situaciones plantean retos muy fuertes de crecimiento en lo personal, en lo espiritual, incluso hasta en lo religioso, en la forma de relacionarte con esas personas. Viene toda una transformación y esa transformación obviamente siempre será de cierto modo dolorosa. Puede caer en una depresión. Sí. Mira, cuando tú no has cuidado la relación con Dios y sucede un abandono de este tipo donde él se va con otra o ella se va con otro y no está anclada esta parte espiritual, claro que hasta medicamentos puedes tomar y hasta hospitalizada puedes estar. Pero si en tu vida tú fuiste cuidando cada aspecto de tu vida, tu familia de origen, fuiste cuidando a tus hijos, fuiste cuidando la relación con Dios, tu área laboral, las relaciones con los demás, va a doler y duele mucho, pero estarás de pie y más fuerte. Así es. Nos escribe María de Jesús Rendón Juanillo, desde Oaxaca, nos manda saludos. Ay, muchas gracias. Pregunta, abordando ya el tema, que ya lo hemos platicado, pero rápido, así nomás para darle forma. ¿El sufrimiento es una prueba o no? Es una prueba, puede venir de dos líneas dependiendo de cómo tú la veas. Si lo vemos desde el punto de vista psicológico, va a ser una prueba que también fuiste cruzando los momentos de tu vida, preescolar, primaria, la adolescencia, tu adultez, ahí, porque mucha gente va dejando tareas postergadas. Para después reflexiono. Para después pienso con qué mujer quiero estar. Para después pienso qué trabajo quiero. La vida hay que vivirla sin reflexionarla. ¿Para qué? Ahorita nos va bien, pues hay que pasearnos, hay que disfrutar. La vida se hizo, claro, la vida se hizo para todo eso. Pero cuando vas dejando como lo que tienes que resolver en cada momento de tu vida como postergado, es decir, vas a salir de la facultad, no hayas dónde trabajar, no te gusta el trabajo,
te angustias y te preocupas, no lo atiendes y dices, para después, voy a entrar a este trabajo provisional, pero no es un trabajo que me llena, pues vas postergando cosas. Entonces, ahí ¿qué va a pasar? Que con ese rezago se puede venir una situación delicada de angustias, de depresión. ¿Qué pasa en el terreno espiritual? Mucha gente dice, ¿por qué Dios no me escucha? Y cuando yo pregunto, ¿cómo es tu relación con Él? Digo, no, pues no sé a qué se refiere, me dicen. Esto en consulta. No sé de qué me está hablando. Le digo, pues es que tú me dices, ¿verdad? Que Dios te ha quitado lo financiero, que no te da un buen trabajo, que ya llevas el segundo matrimonio, que no sabes qué hacer con tus hijos. Te quejas y dices que Él es un Dios castigador, que te persigue y que no te da lo que tú pides. Ahora yo pregunto, esa relación que tienes con Dios, ¿cómo está? ¿Lo ves? ¿Lo saludas? ¿Le hablas? ¿Le dices lo que te pasa? ¿Le entregas tu ser? Las dos cosas van unidas. Hay mucha gente te separa lo espiritual de lo psicológico, del comportamiento, pero somos todo. Cuando una área queda desatendida, pasan muchas cosas en el ser humano. Podríamos decir, psicológicamente estoy bien, financieramente estoy bien. No me hace falta tener a Dios, no me hace falta relacionarme con Él. Y las circunstancias de la vida van hablando. Pérdidas de dinero, ¿verdad? Las pérdidas de dinero hablan de que algo no está alineado en el ser de la persona. Tienes un sufrimiento especial con tu pareja porque te maltrata, no te trata bien, no piensa en ti. Pero la persona no suele ver las circunstancias, en las circunstancias de la vida, este sentido de estas cosas. Así es. Entonces, la primera pregunta que tienes que hacerte para cada área de tu vida es este sufrimiento que estoy teniendo, estas circunstancias específicas que estoy viviendo. No estoy tan feliz con quien estoy, no me hace feliz mi trabajo y yo no me siento tan completo en ese. Pregúntate, Dios, ¿cómo te habla a través de esas circunstancias? Y psicológicamente pregúntate cómo has ido enfrentando los retos de cada momento de la vida si no has ido dejando cosas rezagadas. Sí. Y hay una pregunta que todo el mundo me dice, ¿no? ¿Por qué, Dios mío, me pasa esto? ¿Por qué, no? Y pocas veces nos ponemos a reflexionar en el sentido de esta pregunta retadora a Dios, ¿no? Queremos echarle la culpa a Dios a veces de nuestras propias tragedias. Y aquí la pregunta que muchas personas me hacen, ¿no? Es, ¿Dios nos hace el mal o por qué hay mal en el mundo existiendo un Dios que se supone que nos ama, ¿no? Es la gran pregunta. ¿Cómo es posible que exista un Dios amoroso en un mundo lleno de sufrimiento? Esa es una pregunta constante. Voy a intentar responderlo un poco. Si mucha gente ve a Dios como castigador, que es la famosa ley de la retribución. Si te portas bien, Dios te da cosas buenas. Si te portas mal, entonces Dios castiga, ¿verdad? Afortunadamente creo que ya hemos avanzado un poquito más y no estamos, pero la gente sigue pensando esto. Voy a poner un ejemplo. Una familia acude a consulta y me dicen, estamos muy enojados con Dios porque nuestra hija de 9 o de 10 años tiene diabetes infantil. Nosotros siempre nos permanecimos orando, acompañados por Él y mire cómo nos paga, mire lo que nos está haciendo. O sea, yo digo, pues la enfermedad es la enfermedad, nuestra herencia de genes son nuestra herencia de genes. Yo me digo, pues Dios aquí, en cuanto a tus genes, si te heredaron una artritis reumatoide, la diabetes, o tu familia trae 4 o 5 generaciones con cáncer, pues ya sabemos que nos tenemos que cuidar. Que si me descuido, yo no puedo achacarle a Dios que por esa herencia que yo traigo, mire lo que me heredaron. No, pero la gente las hace malas costumbres también de las mismas personas. Exactamente. Que no echa la culpa a Dios por las tragedias. Entonces yo pienso que ahí habría que haber un proceso de discernimiento donde de veras uno se ponga a pensar, yo no creo que Dios castigue por nuestras malas acciones. Yo no creo. Uno se alejará. Sin embargo, Él está ahí, permite el sufrimiento, lo permite. Eso porque nos ama, pero porque vienen los 3 motivos que daba anteriormente. Así es. Para que venga una transformación, para gloria de Él o porque los demás van a salir beneficiados. Así es. De esto que me está pasando a mí. Y eso es lo que quería tocar. Voy a aprovechar a hacer comercial otra vez. Este artículo de Manuel
que nos acaba de compartir, ya está ahí en los comentarios, ya lo pueden leer. Está muy interesante porque aborda de una manera muy sencilla el tema, ¿no? Hay dos sentencias muy interesantes en las Sagradas Escrituras. La primera es la de Jesucristo que nos dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Sí? Si no eres capaz de cargar tu cruz, no eres digno de mí, también nos dice. Es decir, nos pone una cosa llamada cruz. Muchas veces hemos asociado la cruz con dolor y sufrimiento, ¿sí? Pero muy pocas personas se han dado cuenta que realmente lo que la cruz significa es el amor. Cuando nuestro Señor Jesucristo es toma tu cruz, es decir, tienes que ser capaz de amar a pesar del sufrimiento, a pesar de la angustia, a pesar de todo. Nuestra cruz no es dolor y sufrimiento, nuestra cruz es amor, un amor total, pleno, que se da completísimo hacia Dios, hacia los demás y hacia mí mismo, a pesar de los dolores. Mira, y es aquí el reto que se tiene que plantear, ¿no? Ahora yo lo voy a enlazar con lo que pasa en lo cotidiano a nivel psicológico. Mira, donde cualquier contexto laboral donde vayas, va a haber envidias, va a haber celos, va a haber gente que no te quiera. Si vas en cualquier contexto, aunque estés en grupos religiosos, estás en cualquier lugar, siempre va a haber personas que de alguna manera van a ser obstáculo para lo que tú realizas. Pero esta parte que tú dices de que la cruz no implica necesariamente dolor y sufrimiento, ¿qué es amor? Pues amar al otro. Aunque me metas en cadilla, aunque esté celoso, aunque no me deje que hable, aunque no me deje mi lugar para permitir que los demás se vean beneficiados de mi presencia, lo que toca es amar. Así es. Eso es lo fuerte de esta parte. Así es. Pero teniendo, fíjense, si nosotros podemos a pensar un poquito en esto que Dios nos ha dado, esta gran misión del amor, y lo vemos inmiscuido, esta vivencia del amor en un mundo que verdaderamente es un mundo sufriente y doliente, y que aparte este mundo nos dice, huye del dolor, tienes que huir del dolor, a como dé lugar, tienes que escaparte del dolor. Sí. ¿Sí? Te llama, es un mundo que te llama a la cobardía, al egoísmo. Y esas tres partes que dijiste de cómo ser el dolor para gloria de Dios, para mi propio beneficio y para el beneficio de los demás, el mundo te dice todo lo contrario. El dolor es malo, huye de él. Y eso nos convierte en personas hedonistas, aisladas, soberbias, completamente apartados de los demás. Centrados en nosotros mismos. Yo pienso que esta parte del sufrimiento y el dolor a veces se exacerba más cuando nosotros estamos en nuestro dolor desde nosotros mismas, sin pensar en la otra persona que está sufriendo. A veces creemos que nuestro dolor es tan grande que se nos olvida pensar que los demás pudieran tener un mayor sufrimiento que el de nosotros. Y estoy hablando desde el punto de vista psicológico. Yo creo que el dolor y el sufrimiento ha de asumirse. No podemos hacer como lo que no está, aunque nuestra sociedad, como la estamos viviendo, ¿verdad? Una sociedad light que va de paso, donde los placeres toman el primer lugar. Yo pienso que el antídoto para que este sufrimiento no se declare en suicidio, en medicamentos antidepresivos, es siempre reflexionar, una actitud de ver en los acontecimientos diarios. Si lo vemos desde el plano espiritual, ¿qué me quiere decir Dios con esto? Y si lo queremos ver desde el aspecto psicológico, a ver, ¿qué no está alineado en mi vida? Si soy mente, si soy cuerpo y si soy espíritu, ¿qué no está bien aquí? Sentarme, darme mi espacio y entonces a algunos les ayuda a escribir, a hacer un poema, a hacer una canción, a hacer un escrito, a ver esto. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo lo puedo alinear? Estela Villalobos nos vuelve a escribir, nos dice, qué gran explicación del sufrimiento, gracias por el tema. No, pues gracias a ustedes, porque son ustedes los que hacen posible esto. Quiero terminar tratando de complementar un poco lo que nuestra querida doctora Francis nos ha dicho, y es la pregunta del por qué este Dios amoroso permite el dolor. Es difícil darle una explicación. Es muchas veces complicado darle el dolor. La primera referencia que tenemos, la tenemos en las bienaventuranzas. Tenemos que revisarlas, estudiarlas con mucho detalle, porque nos vamos a dar cuenta cómo Dios de verdad está atento a tu sufrimiento. No te lo quita, porque ese sufrimiento te es útil. Suena muy difícil de entender, pero el sufrimiento es algo útil para nosotros. Pero,
que quede bien claro, el dolor es algo malo, el sufrimiento es algo malo, no es bueno. Pero el problema es que no debemos de dejarnos de vencer por el dolor o el sufrimiento. No es algo, muchas personas quieren hacer romántico el dolor. No, el dolor es algo malo. Y además es una decisión la que tomamos ante el sufrimiento. Uno decide, como la persona que nos decía que su esposo después de 27 años se va con otra, uno decide cómo quiere estar ante ese dolor. No lo vamos a poder evitar. Y ante un hijo que quiere morirse, ante un hijo que se droga, ante un hijo que es nini, ¿verdad? Ante un hijo que inclusive se prostituye, puede ser hombre o puede ser mujer. Claro. Uno toma la decisión como madre, como hermano, toma la decisión como esposa. ¿Cuál es tu actitud ante eso que viene? Así es. Fíjate que la actitud es algo muy importante. Yo quiero cambiar la palabra actitud, la quisiera cambiar por voluntad, porque es una de las grandes facultades del ser humano. Y es aquí donde el dolor viene y golpea de manera directa. Es imposible racionalizar el dolor. Es muy difícil, es extremadamente difícil. No hay un motivo realmente para justificar el dolor. Podemos intentar racionalizar muchos de los eventos y plantearlo como efecto y causa o causa-consecuencia, como sea, pero es muy difícil darle un razonamiento a un cáncer, darle un razonamiento a la pérdida de un hijo en un accidente. O sea, así es. No hay manera de poner razones. Así es. Aquí lo que encuentra, entonces, lo que tiene que trabajar y funcionar es la entrada del corazón, con toda su voluntad. Y es ahí donde entra la respuesta que Dios nos puede dar a través de las bienaventuranzas, como te decía. Y también una cita de San Pablo muy bonita, en la cual dice él, escribiendo desde la cárcel, había sido latigado, hacía un montón de cosas. Él decía, me alegro de sufrir por ustedes, porque estos sufrimientos son recompensados por Dios. Porque Dios no es que recompense tu dolor, recompensa la capacidad de amar que tienes a pesar del dolor. Así es. ¿Sí? Fíjate que me haces recordar, leyendo la biografía del Santo Padre Pío, cuando el padre quedó suspendido 10 años sin poder celebrar misa, lo encontró un compañero muy atribulado. Y él dijo algo muy, muy importante. Le dijo, mira, este sufrimiento, pues ahí está, pero sufro por ellos, por los que están afuera esperándome. Entonces, creo que ahí viene esa parte donde el sufrimiento viene canalizado, pero hacia el otro. Uh-huh. El padre aquí estaba sufriendo ni siquiera por él mismo de la suspensión. Así es. Él podía aguantar eso y mucho más. Así Sufría es. Por los otros, por la privación de lo que los otros iban a tener ante esto. Fíjate, nos escribe Laura Arteaga, nos dice, muy buen programa, lo voy a compartir en mis grupos a los que pertenezco. Muchas gracias, Laura. Me parece muy importante conocer cómo vender el sufrimiento o cómo superarlo, ¿sí? Cómo afrontar este reto. Adelante, por supuesto, y nosotros encantados de la vida, que estos programas se compartan, pues lo hacemos con mucho gusto para ustedes, para gloria de Dios y para beneficio de ustedes, ¿no? Fíjate que hay unas reflexiones que me dieron y que me gustaron mucho. Y que me responden la pregunta, ¿por qué Dios permite el dolor? Uh-huh. Me dicen, primero es para hacernos ver que somos personas frágiles, uh-huh. que cualquier cosa nos puede doblar de dolor. Una astillita de madera nos puede causar un dolor inmenso, ¿no? Segundo, porque eso nos hace aspirar al bien. ¿Cómo vas a aspirar al bien si no conoces el mal? Uh-huh. Para fortalecer la voluntad, obviamente, para hacer meritorios tus esfuerzos, uh-huh. para acudir a Dios en busca del consuelo y de la fe, y también para expiar nuestros pecados. Y es un punto que nunca tocamos con el dolor. Y aquí para cerrar, tenemos 5 minutos, nos quedan, para cerrar 2 preguntas rápidas. ¿Cómo explicar el dolor desde el pecado? Y segundo, ¿qué decirle a alguien que sufre? Ajá. Bueno, atiendo la segunda y tú contestas la primera. Bueno. Pero yo también concuerdo con lo que, lástima que no tenemos como más tiempo para ahondar. Sí. Yo también soy de las que pienso que el sufrimiento es para que nuestra vida lleve una reflexión y arrepentirnos de lo que no hemos hecho bien. Eso es parte del pecado. Eso es parte, y que está a veces inmerso en ese sufrimiento, ¿verdad? Es que sí la puedes responder. Me pone muchos retos, Jaime. Así es, pues para eso estamos Cada aquí. vez le va aumentando más. Bueno, entonces, ¿yo qué diría ante una persona que sufre, ya para cerrar nuestro programa? Pues que atienda su sufrimiento, que no lo vea pasar, ¿verdad? Yo creo que cuando hay ese sufrimiento, lo que nos indica, bueno, psicológica y espiritualmente, es que debemos de cuidar nuestro ser amorosamente,
amorosamente, no es no viendo el sufrimiento como vamos a salir adelante, ¿no? El sufrimiento te hace crecer si es atendido, ¿verdad? Si lo dejas de lado, va a manifestarse en tu vida. Se va a hacer presente de muchas maneras como un indicador de alerta de lo que necesitas encauzar. Y el sufrimiento va a ser específico para cada familia y para cada persona. Hoy no tocamos, a lo mejor en otro momento sería bueno tocarlo, Jaime, el sufrimiento que viene de un miembro que trae vuelto loco a la familia con todo lo que le pasa. No trabaja, le va mal de trabajo, pierde dinero, muchos matrimonios, porque ese es un sufrimiento muy específico que todas las familias tenemos. Nadie podrá negar que las familias tienen su buena dosis de sufrimiento. Yo hablé hoy del sufrimiento inherente al individuo, pero sería muy interesante hablar también de los dolores de la familia. Así es. Y para cerrar rapidísimo ya este programa, porque nos queda apenas un minuto, una de las cosas importantes del dolor, y tenemos que entenderlo, aceptarlo, reflexionarlo intensamente, es que verdaderamente el dolor, el sufrimiento, viene como consecuencia del pecado. No queremos hacernos responsables de nuestra propia naturaleza. Debemos entender esto. Nuestra naturaleza está caída, nuestra naturaleza se ha apartado de la gloria de Dios por voluntad de los primeros hombres, y obviamente tenemos un entorno de sufrimiento y de dolor. El dolor nos permite en un momento dado ofrecerlo en sacrificio de manera expiatoria por nuestros propios pecados. Y esta es la parte fundamental del dolor, y esta es la parte fundamental de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo muere en una cruz porque se ofrece hacia los demás. Toma tu dolor. Yo sé que es difícil, no es fácil lo que estoy diciendo, yo lo sé, pero para eso está la fe, para eso está la voluntad, para eso está la gracia de Dios, para que puedas tomarlo. Y ese sufrimiento tuyo y personal que te sirva, como ya lo dijo Francis, para dar gloria a Dios, para ti mismo, fortalecerte y para ofrecerlo en el servicio de los demás, porque de esa manera estás expiando tus propios pecados. Y en el caso de esta Santa Iglesia tan hermosa que tenemos, es capaz tu sufrimiento de expiar las penas, no las culpas, las penas de otras personas. Y algo muy lindo, para santificarnos. Claro, obviamente, y solo así seremos santos. Así es. Toma tu cruz, si no tomas la cruz no eres digna de Dios. Y solo con el dolor, se oye raro, pero es cierto, solo a través del dolor hacemos unos méritos enormes ante Dios, a través del sacrificio, a través del esfuerzo, a través de todas las adversidades. Y crecemos como personas. Como persona y como santos, ante los ojos de Dios, como hijos de Dios. Pues con esto terminamos. Gracias a todos por sus comentarios, sus preguntas. De verdad estuvo fabuloso que estuvieran aquí con nosotros. Ya no sé si no alcancé a leer alguna pregunta, alguna respuesta. De verdad les pido una disculpa si me faltó alguien. Pero gracias de verdad, porque fue súper interesante lo que aquí hemos visto y analizado. Gracias de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos acompañaron. Soy su servidor Jaime Velázquez y doctora Francis Villalobos. Nos encomendamos a sus oraciones. Recuerden que cuentan con las nuestras. Gracias y hasta luego.